Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy contentos de estar de nuevamente en esta triple mirada, viendo distintos aspectos de la ciudad, del país, del mundo en general. Y en esta triple mirada también ahora junto a Juan Camos, el profesor, geólogo. También tenemos ahora un abogado, Francisco Curriaco nos acompaña y queremos conversar sobre distintos tópicos, aquello que a nosotros nos preocupa. Bueno, y una de las cosas que nos debe inquietar, hemos tocado Valparaíso en sus diferentes aspectos, y Juan mencionaba hace algún tiempo que la ciudad de Valparaíso estaba como condicionada a cosas trágicas, a los temporales, por ejemplo, en el invierno, a los incendios forestales. Y bueno, y también hemos tenido hace algún tiempo un incendio con todas las secuelas. ¿Qué piensan ustedes? A ver, de la mirada tuya, Juan, ¿qué lecciones podríamos tener? Porque estas cosas, como profesores que somos también, sabemos que las lecciones dolorosas son en las que uno más aprende. Y en esta tragedia que vivió Valparaíso hace algún tiempo, nosotros podríamos sacar alguna experiencia o sacar algunas conclusiones. ¿Qué piensas tú, Juan, por ejemplo? Como Buenas profesor? noches, amigos de TVO. Trágico, trágico. Nada comparable. Nada comparado. Nada comparable. Sí. Nada comparable. Buscaba antecedentes yo tratando de hacer un paralelo y lo único comparable podría ser el terremoto del año 6, 1906, Claro. el posterior incendio de todo lo que fue el Almendral, donde Valparaíso quedó todo destruido, y el alumbrado era a gas. Entonces, Claro. posterior al terremoto, vino el incendio de todo el sector del Almendral, de las casas, de los sectores más pudientes que allí vivían. Terremoto, incendio y posteriormente, fíjate, también temporal, Mira. lluvia. ¿Ah? Cayó todos los tres signos trágicos de Ya. Valparaíso con el terremoto de 1906. Están ahí. La cantidad de muertos también fue significativa. Y fíjate, Juan, que en ese tiempo se hace famoso el almirante Gómez Carrell. Sí, ¿Ah? claro. Porque también, al igual que ahora, ¿no es cierto?, aprovechando la destrucción, algunos, ¿no es cierto?, aprovechaban también Sí. de robar, de asaltar, de sacar las cosas. Y el almirante Gómez Carreño fusiló a la gente ahí en la plaza... Claro. La plaza Victoria, Bellavista, sí, Bellavista, claro. ahí fusilaba a la Claro. gente que pillaban en el alto robando, ahí mismo había un fusilamiento. Impresiona la cantidad de gente fallecida, la verdad, Claro. también, ¿eh? Sí. La cantidad de casas destruidas. Claro. Es como una guerra, Correcto. verlo. Sí. Es muy doloroso, la verdad, para la ciudad. Realmente los incendios son siempre, quizás de las tragedias de los seres humanos, también tienen como una cosa bíblica, algo que destruye y destruye totalmente. O sea, uno no puede recuperar como en un terremoto algunas cosas. Yo no sé, hay una preocupación, no sé si tiene algún símbolo esto, que a nosotros nos debe hacer meditar, porque también nosotros somos responsables. El fuego también se origina a veces por fenómenos naturales, pero fundamentalmente los incendios que sufre el ser humano son ocasionados por personas. Tú, Francisco, ¿qué piensas de esto? ¿Qué lecciones podríamos tener? ¿Qué podríamos hacer del ámbito humano, del ámbito jurídico? ¿Qué podríamos hacer con respecto a sacar una lección de este trágico hecho? Claro, mira, hoy día, digamos, yo creo que con este suceso del incendio, que han habido varios, ¿no? Digamos, en los últimos años, y es frecuente por lo demás, ¿sí? Los incendios no es algo, yo creo que incluso es más predecible el incendio que las tormentas y los incendios son predecibles. Yo creo que los terremotos son un poco más predecibles. Claro, o sea, no llega todavía el conocimiento humano como para... Exacto. Ahora, siendo predecible, a mí me llama la atención que en el caso de los incendios de estas poblaciones que están, digamos, en suelos de difícil urbanización y aledaños a bosques, ¿cierto? O donde se acopia gran cantidad de material que finalmente, digamos, es propicio para los incendios, porque aquí aparentemente una de las tesis que se están barajando es que incluso a lo mejor en muchos de ellos ni siquiera interviene mano humana,
son Claro. incidentes. Ya. Por ejemplo, se postula la tesis de que unos pájaros se habrían electrocutado. También eso sí. Y uno de ellos, digamos, cayó al suelo, otro quedó atrapado en el tendido eléctrico, y esa sería la prueba de digamos, una prueba de una presunción de que efectivamente eso es Pudo una haber de las sido, causas basales. claro, una hipótesis. ¿Tú viste alguna foto de eso de Sí, verdad? ¿aparece? la televisión lo ha mostrado. Sí, sí. no tengo el antecedente más sí, objetivo Claro. sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Uno, que en definitiva la gente con su necesidad de vivienda es la que construye finalmente las ciudades. Claro. Sí, Y eso tanto en Valparaíso como en cualquier otra ciudad. O sea, la gente frente a su demanda de vivienda y la no solución, digamos, por las vías formales y legales y por las políticas públicas, hace que finalmente la gente ocupe. exacto. ¿Ah? Y las autoridades tratan, digamos, de que ese poblador de alguna manera tenga ahí un asentamiento lo más regular posible, porque uno ve las ordenanzas correspondientes y ve que efectivamente en las quebradas y en eso no es posible establecer habitaciones. ¿Ah? O sea, si es posible. O sea, Siempre que hubiera un diseño no, especial. formalmente no es posible. Sí es posible. No, ¿Por qué no? la ley y la autoridad debieran prohibírtelo, pero la necesidad hace que la gente lo haga posible. Valparaíso no? tiene 3 formas de ocupación A del ver, sitio. ¿por qué? A ver. Tomás Ramos, la avenida Tomás Ramos es una quebrada que está abovedada y tiene casas por lado y lado. O sea, sí. pues si te fijas o Y no. está la corte de apelaciones ahí. Está la corte de apelaciones. Entonces, Y está la intendencia Sí, abajo. es posible, Y claro. está el edificio de la Sí es posible, ciudad. porque la ocupación del sitio en Valparaíso es de de cultura. cima, es de ladera y es de fondo de Claro, quebrada. claro. Hierbas Buenas es una quebrada. Claro. ¿Ah? Pero son quebradas que de alguna manera tuvieron un relleno. Abovedamiento. 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 Entonces, Esa es la diferencia. Exactamente. Esa es la O sea, diferencia. fueron intervenidas Exactamente. y los cauces naturales por último derivados, canalizados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se puede hacer en la quebrada? sí, Claro, a mí me llama ¿Se la acuerdan atención. que lo conversamos Sí, en el programa sí, pasado, claro. Juana? A mí me llaman la atención dos cosas. Por ejemplo, cuando fue el terremoto en 1906, la ciudad fue hecha de otra manera. Ya lo conversamos también en programas pasados. Se hizo, pusieron adoquines en todas las calles, se puso un tendido de agua, de ductos para extraer agua de mar a través de los cauces, de manera de que en un eventual nuevo siniestro pudiera usarse el agua de mar para sacar y extinguir los incendios que se pensaba podía estar en el plano de la ciudad. Ahora, vimos que había un cambio total en el análisis de cómo ver la ciudad. Yo veo que la ciudad se empezó a extender, pero no tuvo un diseño especial para Valparaíso. Conversábamos en un programa pasado que la ciudad en Chile, como decía Renzo Pequenino, Lucas, hay dos tipos de ciudades en Chile, decía él. Unas que se parecen a Santiago y otras que se parecen a Valparaíso. Las más grandes de las que se parecen, y unas que se parecen a Quillota, decía, Claro, unas sí. que se parecen a Quillota y otras que se parecen a Valparaíso. Claro. Las más grandes de las que se parecen a Quillota es Santiago. Y las más grandes de las que se parecen a Valparaíso es Valparaíso. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que Valparaíso, a mi juicio, no ha construido, por ejemplo, casas que sean de Valparaíso. Por ejemplo, con una fisonomía, con pilotes, como son, digamos, algunas casas, pero, por ejemplo, que sean menos combustible, por ejemplo, tipo contenedores, que haya un trazado también para que lleguen eventuales medios de emergencia, que hayan también ductos para... Por ejemplo, que nadie se le ha preocupado de construir, en vez de subir camiones de aljibe desde el plan con agua, ¿por qué no tener el agua arriba, ¿no es cierto?, acumulada en estanques para que descendieran con gravitación lógica? Y eso a mí me llama la atención de que Valparaíso ha crecido espontáneamente, pero nadie se ha preocupado arquitectónicamente de dar algo que satisfaga a los porteños, pero que también contribuya a darle seguridad a ellos. Claro, yo creo que, como te digo, eso refuerza la tesis de que el constructor de ciudad es el necesitado de vivienda. Y sobre todo, digamos, cuando este constructor de ciudad es una persona pobre, él va a extender la ciudad a donde sea posible, ¿cierto? Claro. O sea, es posible, digamos. Exacto. Sí.
Y Valparaíso es una de las ciudades en Chile que a mí me llama la atención porque es la que más intervención tiene tal vez en su paisaje. O sea, claro, la zona costera abajo, correcto, ¿cierto? La intervención que hace, digamos, la zona portuaria, porque en principio, como lo decía María Graham, eran acantilados, Sí, claro. claro, ¿cierto? Claro. Pero ahora sabemos que hay un plano, Sí. pero es un plano ganado al mar. Sí. Por lo tanto, ahí se construyó un espacio. Después se construyó, digamos, la ciudad hasta el Camino de Cintura, pero del Camino de Cintura hacia arriba no ha habido una preocupación de qué es lo que pasa con claro, ese poblador que sigue construyendo ciudad exactamente, y sigue eso es lo que- satisfaciendo a su eso me necesidad refería, a eso me de refería, vivienda exactamente, de la manera más precaria. exactamente, Porque no solamente ahí hay un problema de incendio, sino que también está el problema de las aguas lluvias, Sí. en el caso de los temporales, que también se llevan todas esas casas. exactamente. Pero, en realidad, yo le echo de menos un poco la planificación urbana, tal como lo planteas tú, Francisco. ¿Ah? Es que formalmente la planificación urbana está. Sí. Si el problema es cómo ese ciudadano que se atreve, digamos, a construir ahí, queda fuera de ese estándar. Sí, sí. Pero No puede yo cumplir ese recuerdo estándar. que en Valparaíso, en tiempos pasados, se hacían construcciones de acuerdo al origen y la clase social de la gente. Y hay grandes ejemplos Sí. de eso. Bueno, es que ahí están las políticas Es- públicas de vivienda es- social. Exactamente. Claro, a porque eso. en el Camino Cintura nosotros Sí, hemos eso- recorrido. lo a hemos eso me recorrido refiero. y efectivamente hay edificaciones sociales preciosas Sí, sí, y sí, que, sí. da la impresión que van a ser eternas. Exactamente. Porque La a pesar- población Marque, por ejemplo, en Exacto, Valparaíso, claro. una Sí, población que ha claro. pasado todos los 1955, terremotos, no le claro. pasa absolutamente Claro, nada, son claro, ejemplos claro. de viviendas sociales. Claro. Entonces, se puede ocupar la ladera. De hecho, si tú subes por la avenida Padre Hurtado, antes de llegar al estadio Sausalito, tienes 2 edificios que están escalando la ladera Sí. y así en terraza. Ah, ¿Por sí. qué no hacer ese mismo Exacto, tipo de claro. construcción en la ladera de los cerros Claro. como vivienda social? Claro. Es posible, yo creo que un arquitecto aquí nos haría un gran aporte, ¿no? Así Un gran aporte. exactamente. Tendríamos acá una visión. Claro. Porque yo es posible esa misma construcción que allá para una clase social alta, Claro. hacerla acá, ¿no es Claro. cierto?, con su escala, Claro. con su alcantarillado, con su cocina, con su, Claro. en un tipo más modesto. Claro. Fíjate que- Es posible no, ocupar y hacer absolutamente. la planificación urbana de ladera y de fondo de aquí. Mira, absolutamente. Fíjate que yo en todo caso creo que siempre volcamos nuestro interés, nuestra preocupación en esta tragedia que vive el país, en la situación puntual. O sea, viene un tsunami, cómo lo enfrentamos, porque ahora también nos enfrentamos, bajamos, por ejemplo, los albergues al plan. Pero los albergues ahora están en el plan, pero estarían también sujetos a una emergencia de un tsunami. O sea, fíjense cómo vamos solucionando un problema, pero para ese, nos quedamos puestos pero para ese tipo de fuerza de la naturaleza hay plan. Exacto. Sí, pero no Para el el incendio no había plan. No había. Claro, yo quería justamente tocar esto y seguir analizándolo porque esto tiene para mucho, pero yo creo que nos detengamos también en esas otras cosas colaterales que pasan, digamos, en esta emergencia. Por ejemplo, creo que nos detengamos allí, podemos hacer una pausa, pero creo que a la vuelta podríamos tocar cómo, por ejemplo, la prensa enfrenta eso, que a mí también me preocupa mucho. Cómo se enfrenta el manejo de los medios de Y comunicación. la reacción ciudadana. La reacción ciudadana. Entonces hacemos una pausa y luego volvemos en esta triple mirada para conversar estos temas tan interesantes. They told me that my destiny was already written, that the limit was already set. But I decided to break all the rules, go beyond the limit. It was anybody's understanding. 1965, single Vineyard, just This is a man's world. This is a man's world. Bien, y estábamos conversando estos temas tan interesantes y desgraciadamente estos temas interesantes siempre los toma de hechos que son trágicos. Ya lo decíamos que las lecciones trágicas son las que nos dejan a veces una mayor lección, un aprendizaje, una oportunidad de aprendizaje. Y en este sentido también nosotros podemos ver cómo a veces se maneja desde el punto de vista de las comunicaciones estos hechos tan trágicos. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de
de cómo fue la información, cómo se manejó, cómo sienten ustedes que se manejó la información del incendio y anteriormente también del anuncio de tsunami en la zona norte. ¿Creen ustedes que estamos cumpliendo con el afán de informar, pero al mismo tiempo educar en los medios de comunicación? ¿Creen ustedes eso? ¿Cómo se está dando o no? ¿O hay un peligroso protagonismo de los medios? Yo tengo una visión bastante crítica sobre el tema. ¿Sí? Sí, creo que los medios de comunicación estrujan la noticia hasta que ya no da más y luego se retiran y se olvida. La obsolescencia del evento exacto. pasa muy rápido y cambia por otro que es más de actualidad. Correcto. Pero también hay que ver, por ejemplo, el tema de Valparaíso es que los incendios se ven de todas partes, todos los habitantes Sí. lo están viendo, es un espectáculo. Nos contaba Francisco Jara, Sí, nuestro contertulio también, que desde su casa de varón él vio absolutamente todo en vivo y en directo. O sea, ahí no hay, los medios de comunicación, ahí no. Exacto. El impacto de ahí de la gente que está alrededor también es bastante fuerte. Entonces, claro, están todos los medios de comunicación prestos allí. Transmiten día y noche, Juan. Sí. ¿Ah? CNN está transmitiendo día y noche desde allí. De hecho, me desperté a las 5 de la mañana el otro día y estaban mostrando la luna, el eclipse de luna que había, que la luna estaba roja. Eran las 5 de la mañana y estaba transmitiendo de ahí mismo. Claro. Entonces yo creo que los medios de comunicación también abusan de la sí. desgracia. Claro, pero fíjate que, claro, uno en realidad tiende a resultarle chocante esta... ¿Utilización como espectáculo? Claro, que este servicio periodístico nos esté mostrando en vivo cosas que antes no sucedía porque por último no existían los medios tecnológicos. Digamos, la transmisión satelital hoy día a nivel mundial permite, digamos, que uno esté en línea, como se dice hoy día, al instante con la información y viviéndola, viviendo la noticia, viviendo los hechos. Incluso de repente hasta sobra, digamos, la narración que hacen los periodistas de lo que está sucediendo, Exacto. porque si uno está viendo, la verdad es que necesita la imagen y uno mismo se va formando una idea. Claro, eso tal vez, digamos, en tiempos, digamos, yo me acuerdo, sobre todo cuando era niño, se criticaba mucho a los periodistas mostrando en vivo las escenas, o sea, sobre todo escenas trágicas, muerte, incendio, qué sé yo, porque había algo que chocaba con la ética. Pero hoy día, digamos, eso aparentemente se ha relajado un poco y yo creo que ahí hay un tema tecnológico. Ahora, efectivamente uno puede tener una opinión crítica, pero también hay algo en esa herramienta de ver que permite que uno mismo también vaya efectuando un análisis en tiempo real, ¿cierto? Y yo creo que eso no es criticable. O sea, a lo mejor eso digamos, es a lo mejor lo que uno siempre esperó, de saber, no quedarse con la narración periodística, ¿cierto? Esta cosa mediada, o sea, el hecho mediado por el periodismo, sino que uno vivirlo. Hemos vivido con la CNN y otros canales la guerra, digamos, en vivo. Y aquí yo creo que ocurrió lo mismo. Mucha gente, digamos, además con sus propios medios tecnológicos, sacando fotos, viendo en directo, porque como tú señalabas, Valparaíso tiene esta característica de anfiteatro que, claro, nos permite ver de la altura todo el paisaje, pero también permitió que en esta ocasión que viviéramos esa tragedia, digamos, también en directo. O sea, no era necesario tampoco acercarse al lugar de allá, sino que uno lo veía de cualquier parte. Y mucho, yo me tocó ver al segundo día, sobre todo, mucha gente que aparentemente era de afuera de la ciudad, que vinieron y por el borde costero, digamos, enfocaban sus lentes hacia la altura. Ahora, yo creo que ahí hay un producto, digamos, que queda también para análisis que van más allá de lo periodístico. O sea, queda, digamos, para la historia, claro, los historiadores, por ejemplo, hasta hace años atrás decían que en realidad la huella histórica
era una parte ínfima de lo que ocurre en la realidad. Sí. Pero ahora con estos medios tecnológicos, la verdad es que Sí. la historia la estamos envasando. Queda Claro. registrada. Queda registrada, muy bien registrada. Muy bien registrada. Y esa es la parte positiva, porque los análisis históricos que no alcancemos a hacer nosotros, lo harán las generaciones posteriores. Y nosotros le dejaremos todo este Material. material. Y eso yo creo que, por lo valorable. menos en esa mirada del historiador, está todo registrado. Es Y eso- valorable. Y sí. eso es valorable. Sí, valorable. Claro. Por supuesto. Claro. Yo me refería al hecho de que también por ética a veces eso del carácter documental que tiene la prensa, recordemos que la historia la hace en el fondo casi siempre los artículos de prensa, de ahí parte un poco haciéndose la historia. Generalmente no hay otra fuente tan cotidiana, por eso que los diarios hacen la jornada diaria. Se transforman en fuentes Sí, históricas. son fuentes. Se transforman en fuentes. Pero a mí lo que me preocupa es otra cosa, que de repente en este afán protagónico que tienen los periodistas empiezan ellos a hablar más de sí mismos, se convierten como en protagonistas de la noticia en lugar del hecho. Y por otro lado también empiezan a herir la intimidad casi de las personas. Por ejemplo, preguntarle a una persona cómo se siente cuando evidentemente está destrozada. En ese sentido yo me refería. Y me refería también al hecho de que se convierte en elementos cómodos para escribirlo. Hay elementos que generalmente se repiten fácilmente por los periodistas y no tienen un desarrollo lingüístico. Por ejemplo, ya hemos conversado en forma casi humorística, pero también trágica, cuando dicen una bala loca mató a un niño. La pregunta es, ¿la bala tendrá discernimiento, tendrá neurona? Porque no puede existir una bala loca, pero resulta mucho más cómodo poner una bala loca. Y eximimos inmediatamente responsabilidad de quien disparó esa bala. También lo mismo ocurre cuando dice, bus cortó sus frenos y arrasó con una casa. O sea, el bus, oración reflexiva, cortó su freno y arrasó con la casa. O sea, ese sentido, digamos, es tan importante porque yo hace algunos años en Viña presencié el atropellamiento, no lo vi en el momento, pero después me enteré al poco instante y vi cómo había sucedido. Un bus se subió arriba de la vereda y atropelló a un estudiante. Y un alumno mío de la universidad había titulado en un diario que se llama El Expreso, que estuvo en Viña un tiempo, tituló, bus que cortó su freno atropelló a una niña. Al poco rato, yo estaba presente ahí, eso fue el día siguiente, pero yo llegué al momento de poco instante y el carabinero había retirado el bus. Y el carabinero que me conocía empezó a probar los frenos y me hacía que los frenos estaban buenos. Es decir, ese simple título, que es cómodo de poner y que es vendedor, así se le llama también periodísticamente, sin embargo exime inmediatamente responsabilidad a una persona. Por lo tanto, tiene un sentido ético cuando uno emplea las palabras en su correcto sentido. En eso me señalo yo que debe ser más cuidadoso los trabajos periodísticos, sobre todo en circunstancias trágicas, porque de alguna manera, junto con faltar a la verdad, puede también convertirse en un elemento que exima de culpa a la persona responsable. Yo no sé... Tú me hiciste una pregunta, Nati, y no la alcancé a contestar, Juan, me di cuenta. Sí, yo creo que de esto debemos sacar una gran oportunidad. Sí, bueno, siempre... Una oportunidad de buscar un tipo de diseño, de arquitectura, de viviendas sociales, adaptado a la topografía de la ciudad. Exacto. ¿Ah? Sí. Porque la ciudad va a ser siempre la misma. Cerro, cima, ladera y fondo de quebrada. Por lo tanto, si lográramos a esa gente hacerle un diseño de vivienda social adaptada a esa realidad, como conversábamos recién, creo que sería una potencialidad. Y no vayamos a ver de nuevo lleno de media agua el sector, autoconstrucción como se puede, Claro. y ese tipo. Yo creo que aquí habría que llamar a un concurso internacional de arquitectos para que Pero Juan, pero eso sabe... produjeran un diseño Estoy de acuerdo. Pero típico de Valparaíso, porque esta eso ciudad es lo es que así. yo creo así, y no va a como cambiar. los palacitos, ¿no es cierto?, en otros lugares. Claro, lo que sea. como el palacito del sur, ¿no? Claro. Yo pienso que, por ejemplo, lo que a mí me preocupa es que generalmente tanto los diseños nunca se ajustan a la gente o a sus necesidades. Así como tú estás describiendo las viviendas, así también pongamos un caso de los profesores. Yo como profesor, por ejemplo, me han preguntado algunos profesores de artes plásticas lo siguiente: ¿quién diseñó esos bancos que son de tipo rombo, así, ¿no es cierto? Cuando la hoja de dibujo es rectangular, como esta, ¿cierto? Es rectangular. Entonces me decían, ¿cómo puedo poner una hoja rectangular en un banco que es de esta forma? La pregunta es, ¿le preguntaron a los profesores cómo querían su
su banco, le preguntaron a los alumnos cómo se sentían más cómodos en su banco, le preguntaron a los profesores cómo querían la sala, si la querían redonda a lo mejor para que los niños se estuvieran mirando a la cara. Nunca, o sea, siempre hay alguien, y eso es lo que a mí me preocupa, que parece que está en una entelequia, en un, no sé, en un ámbito abstracto, y que está diseñando las cosas sin que las personas tengan una participación. O sea, no hay una ergonomía, un diseño que esté acorde a las necesidades de las personas. Y lo que tú apuntas en el diseño arquitectónico creo que es la gran falencia de Valparaíso, como muchas otras. Por ejemplo, ya que estamos en ese plano, nosotros estamos por la inclusión en el ámbito educacional. Es decir, que no se discrimine a ningún niño para ir al colegio. Que los niños que tienen problemas motores, es decir, que anden en sillas de ruedas o tengan bastones, puedan ingresar fácilmente. Uno recorre los planteles y tendrán esa rampa para que los niños entren. Un anciano tendrá las posibilidades de que no hayan gradas ni escalas. Entonces, ese es el problema. Hablamos mucho de eso, pero no hay. En todas partes se hace a veces un acceso para que entre en la silla de ruedas, pero es para que queden en la primera planta nomás y no lleguen a ningún otro lado. Claro, pero fíjate que en el tema que estamos tocando de la vivienda, a mí no me queda muy claro que esa vivienda que había ahí no haya sido la apropiada y pertinente para vivir ahí. Aparentemente está soportando temporales, está soportando terremotos. El problema es que aquí estábamos frente a un incendio. O sea cual sea el diseño de la vivienda, frente a un incendio se va a quedar igual, en cualquier barrio. Por las características que tiene entonces, claro, porque si quisiéramos hacer un diseño de vivienda que no sufriera esta desgracia, tendríamos que hacer una vivienda incombustible. Y yo creo que no se trata de eso. No, pero Francisco... Ahora lo que sí, yo creo que quien mejor sabe qué vivienda necesita es precisamente el que habitó mucho tiempo. Exacto. Ahí y logró Exacto. construir una buena vivienda, porque las habían. Sin duda. Ese tipo, por lo tanto, sabe cómo construir ahí vivienda y a lo mejor en qué lugar. También. En qué cota, hasta qué profundidad la quebrada, etcétera, porque el tipo ya se la había sufrido, ya había hecho su muro, qué sé yo, y tenía su bien. Porque si algo caracteriza a Valparaíso, precisamente su paisaje. O sea, sí. Habían... Y conformado por las viviendas también. Claro, porque probablemente mira, si empezamos de cero, en el sentido de que venga alguien externo y nos diseñe, el tipo va a tener que imaginarse, sin la vivencia de hasta 60 años. Yo escuché personas que habían vivido 60 años ahí, sólidamente y sin ningún problema. El problema es que vino un incendio, que eso sí, digamos que yo creo que eso tiene que ver con otras condiciones de vida que tiene. O sea, no es posible, digamos, que una ciudad viva al lado de un bosque. Mira, las casas planificadas en el Valparaíso, hasta la década del 60, todas tienen cortafuegos, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. En el cerro, en la quebrada, ni un cortafuego. Claro. Por tanto, el diseño de construcción de vivienda social debería incorporar cortafuego. Claro. Porque una de las cosas que ahí no ocurrió, que no había cortafuego. Claro. Ni siquiera habían cortafuegos del material que era combustible, que es pastizales, que no son bosques. Son pastizales. Claro. Es un árbol, un cierto bajo, ¿no? No son bosques. Pero es que no se puede hablar solamente de la vivienda. Yo estoy de acuerdo contigo, Francisco, que es imposible diseñar una casa que tenga todas las condiciones, pero sí, si está, digamos, con el entorno también adecuado. Porque, por ejemplo, claro, porque estamos cerca de un bosque, entonces nunca vamos a tener un bosque, nunca vamos a tener un parque que se pueda incendiar. Yo siempre creo que es posible vivir. Y, por ejemplo, una vez que fui a una reunión con araucanos, fue bien interesante porque me contaban que cuando ellos se instalan, en algún lugar le piden permiso a la tierra para instalarse en ese lugar. Es decir, hay están invadiendo una cosa natural y por lo tanto tienen que pedirle permiso a la tierra para... Hay una intervención respetuosa. Exacto. Claro. Y esa intervención respetuosa la naturaleza la responde respetando y no ocasionándole problema al hombre.
al ser humano. Y tampoco a la naturaleza. Por eso le digo, Claro. porque bueno, lo que se hace a la tierra, recordemos que como decía Nicanor Parra, nosotros no somos dueños de la tierra, ¿no es cierto? Nosotros somos parte de la tierra. Claro, ¿ya? claro. Y en ese sentido, yo creo que es perfectamente posible vivir, ¿no es cierto?, en equilibrio. Ecológicamente, como su nombre lo indica. Podemos vivir con la naturaleza, pero siempre que haya un diseño. Si no, en Europa prácticamente no podrían vivir como los países escandinavos, que casi todas las casas están en bosque. Están en bosque, pero hay que tomar las medidas, tiene que haber cultura también. Porque, por ejemplo, la gente es muy irresponsable. ¿Cuánta gente va fumando y lanza los cigarrillos del vehículo, por ejemplo? ¿Cuántas personas van a hacer un asado y dejan encendido el fuego? Entonces, hay una falta de cultura nuestra. Yo con dolor he leído por ahí y a veces encuentro coincidente esa opinión de que el chileno hace un panegírico constantemente de Valparaíso, bueno, y de muchas ciudades, pero de Valparaíso más que todas, porque, como dice Neruda, te confieso mi amor Valparaíso, y también lo dice Joaquín Eduardo Bello. Pero ese amor parece que es más bien retórico, no es práctico, porque la gente no quiere a Valparaíso. ¿Quién la quiere? El turista. Recién estábamos leyendo un párrafo ahí de Joaquín Eduardo Bello, que dice una persona residente que ya nos quisieran vernos a nosotros los turistas que encuentran tan bonito esto cuando tenemos que vivir en esto, tendiendo la ropa en las ventanas, sin patio para los niños. Yo una vez escribí un texto que se llamaba Los niños encerrados. No es que estuvieran encerrados bajo un cierro, sino que están arriba de los cerros. Tú contabas que cuando niños tenías que encumbrar el volantín, ¿no es cierto?, arriba de los techos, a lo mejor en algún lugar, porque no hay espacio casi en Valparaíso para los niños. ¿Dónde juegan? Patio. Claro, ¿dónde juegan? Entonces, esa magia que es para el poeta, a veces también es una gran dificultad para la gente que vive allí. Es porque también la ciudad ha crecido así como... Fíjate que cuando los ascensores se hicieron hasta la medianía, tenían un contexto de ciudad. Hasta ahí llegaba la ciudad. La gente se movilizaba en ascensores. Y hasta ahí estaba bien construida sólidamente la avenida Alemania, el camino Cintura, relativamente. Pero de ahí hubo un desorden hacia arriba. Y en ese desorden, que es bonito, es pictórico, es multicromático, pero uno debiera darle una seguridad, pienso yo. Ahora, ¿cómo? Buscando a lo mejor cortafuegos, como decías tú, como arterias que puedan ser, digamos, más amplias para que puedan subir los vehículos en una emergencia, con estanques, como yo decía, en la parte superior. Porque también nos hemos encontrado en esta emergencia, y yo veía en el diario, leí y también lo vi en la tele, que con espanto veía que decían que habían instalado un hospital de emergencia en un cerro. Y estaba encargado un enfermero. Y le preguntaban al enfermero, ¿de qué hora está usted aquí con toda esta gente? Tiene como 10 personas a cargo. Sí, desde ayer. O sea, habían pasado casi 48 horas. Y bueno, ¿y qué problemas tiene? Es que no tenemos baño. Entonces había instalado un hospital de emergencia y no había baño. A mí, un doctor de Médicos Sin Fronteras me contaba que los problemas más grandes que se producen en la emergencia es los voluntarios que llegan. Cada voluntario que llega tiene que ingerir alimentos. Y hay que dotarlo de alimentos. Él tiene algunas necesidades que satisfacer. ¿Y dónde las hace si no se le ponen, digamos, los servicios? Claro. A veces me decía ese doctor, que se llama Aníbal Vivaceta, que es de Médicos Sin Fronteras, me decía que los problemas sanitarios a veces son mayores que la emergencia original, porque ulteriormente se produce una serie de epidemias. Y en ese sentido, a veces con mucho corazón y poca razón, la gente llega a un lugar determinado a prestar ayuda, pero no sabe que con esa llegada también está llevando consigo una serie de elementos que son nocivos y hasta contaminación. Por eso que yo pienso que a Chile, siempre me gustaría dibujar a veces al chileno con un tremendo corazón, pero de repente parece que como a los jíbaros se nos achica el cerebro. Y eso tendríamos nosotros que, yo creo que profundizar en el tiempo. No sé, yo creo que las lecciones son una y otra y podríamos seguir infinitamente tocándolas. A mí me veo mucho, por ejemplo, el compromiso, los niños que siguen viviendo con la alegría de niños en esta trágica experiencia. Y esas son cosas buenas. También la solidaridad, a veces muy desordenada, también vemos los desmanes o problemas que se pueden suscitar con la impaciencia. Sin embargo, yo he visto que en este siniestro que hubo, si nosotros vemos, por ejemplo, el tsunami en la zona sur, ¿ustedes le ven alguna diferencia? ¿Se avanzó algo, digamos, por ejemplo, en enfrentar el tsunami del sur con respecto al incendio?
¿Recuerdan que Se tomaron algunas medidas. Claro, es que el tema es el territorio en el cual está situado Chile. Digamos, desde siempre, los relatos, digamos, de los viajeros ya señalaban, digamos, que este es un país telúrico por esencia. O sea, tiene el sino, digamos, de una naturaleza hostil. Claro. ¿Ah? Chile no tiene, la otra vez en una entrevista que le hacían a Carmen Aldunate, una pintora, ella decía que Chile es un país violento por naturaleza. O sea, la naturaleza ya es violenta. A cada rato nos violenta. Los europeos, digamos, que llegaban en barco y se encontraban con un terremoto digamos, en tierra, lo primero que querían salir arrancando, porque ellos no conocen ese fenómeno. Exactamente. ¿Ah? Y entonces, nosotros, digamos, tenemos que vivir en un país que yo creo que está en construcción, no solamente por el hombre, sino que la naturaleza misma está construyendo esta franja de tierra, ¿sí? Destruye y construye. Sabemos, digamos, Sí, que que ayuda a hasta seguramente unos miles de años atrás, hasta la cordillera era un territorio marítimo, ¿cierto? Así es. Ahí están los vestigios Sí, marinos en está la alta la- cordillera. Claro. Entonces, esto todo es un territorio en construcción, estamos llenos, digamos, de las fuerzas naturales acá. Y ahora, se pueden establecer planes, digamos, de mitigación de riesgo y de emergencia. Claro, por ejemplo, uno puede, digamos, analizar aquí si efectivamente los servicios y las autoridades estuvieron a la altura, digamos, del manejo de esa emergencia. Claramente, aparentemente no. Pero yo pienso que ahí es tal vez donde está el gran valor, a lo mejor, de la reacción ciudadana, que a punta de puro corazón, tal vez hacen o pretenden hacer aquellos que la autoridad, por alguna razón, no ha hecho ni hace frente a la emergencia ya producida, que es, por último, ir a dar asistencia de alimentos, de agua, y por último, una cierta contención emocional. Correcto. ¿Ah? Compartir el dolor entre todos, eso no es no es algo menor, o sea, es muy valorable eso. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a ver a don Ernesto Cardenal. Estuvo en la Universidad de Valparaíso. ¿El poeta nicaragüense? El poeta nicaragüense, Ah. sí. Y a él le preguntaron cómo veía él la transformación de las sociedades actuales. Y él hizo un rescate de 2 cosas y 3 cosas que me gustaría mencionar. ¿Ah? La verdad dijo que la juventud de hoy día era solidaria, que en los tiempos en que él vivía la juventud no tenía esa conciencia solidaria. ¿Ah? Dijo también que la juventud de hoy día tenía más conciencia de la tierra, de una conciencia ecológica mayor, que en esa época, dice él, tampoco la tenía. Y yo quiero rescatar esta conciencia solidaria, sobre todo en el mundo juvenil, en esta tragedia, la verdad. La gente en las universidades está toda parada de clase, vuelven a clase el 21, porque están todos ahí haciendo esa acción. Tanto la Universidad de Valparaíso, ayer cuando estaba lleno de jóvenes. De hecho, la entrada para ir a ver a Ernesto Cardenal era llevar pasta de dientes y cepillo de dientes. Esa era la entrada. Entonces, quiero rescatar los jóvenes allí, ¿no es cierto? Este espíritu de solidaridad, de ayuda, desinteresados, sin nada. También quiero rescatar a la gente que es animalista, andan rescatando los animales, que están quemados, que tienen alguna cosa. También esos son signos ante la desgracia muy potentes, ¿no? La juventud, el tema de la solidaridad y el tema ecológico, animalista también, es muy positivo. De hecho, cuando me venía en el tren de la Universidad de Valparaíso, venía lleno de jóvenes con palas, con todas sus caras negras. Entonces, eso emociona también, ¿no? No, lógico. Bueno, yo creo que estamos poniendo término a esta triple mirada. Ha sido centrado en el caso del incendio que afectó a Valparaíso, pero yo creo que también tenemos que sacar una gran lección. Si yo les preguntaba a ustedes cuál es, digamos, el avance que se podría notar
en la cultura del pueblo frente a una emergencia, comparando lo que pasó, digamos, con el tsunami en la zona sur, y que Y este con el incendio... terremoto en la zona Exacto, norte. ¿Sí? exacto, sí, tenemos sí. todas las cosas Exacto, ahí. tenemos tres factores, pero por ejemplo yo quería quedarme en los dos ejemplos, el sur y el incendio, por una cosa, porque una de las cosas que me llamó la atención es que no hubo vandalismo masivo. Hubo, como siempre, delincuentes, gente que se aprovecha, y yo creo que en eso hemos avanzado también. Yo concuerdo contigo que los jóvenes, la protección de los animales, esa sensibilidad, yo creo que vamos avanzando en ese sentido. Y uno no puede ser también así tan drástico. Ojalá que Chile siga avanzando, siga progresando, porque en ese sentido nosotros queremos que la gente sea mejor. No mejor uno que el otro, sino que cada sujeto sea mejor este día y al día siguiente mucho mejor. Nos volvemos a encontrar en esta triple mirada en otro programa. Muchas gracias por su atención, y también le agradecemos a Francisco Curejo por estar con nosotros, y esperemos que siga con nosotros también. Gracias, muy amable.